Esta historia empieza un día lluvioso, bastante lluvioso, así que suscríbanse, cabrones. Hey hey, no es cierto, su creador los ama. Pero bien, en este día, alguien pregunta que como que un recolector de almas, y este anciano calvo dice que por supuesto que lo recuerda, porque no podría olvidarlo incluso si lo quisiera, y fue alrededor del mes pasado y lo vio con sus propios ojos. Y en ese entonces él vivía como un simple granjero, y es algo obvio decirlo, pero él era un caballero, y todo el mundo decía que el poder que usaba era ligeramente diferente a la magia regular, e intenta recordar cómo se llamaba, y ellos pensaron no tener razón para escapar, porque Lord Jackson y los 8 caballeros elegidos llegaron, y anteriormente ellos eran la fuerza de élite del vizconde, los caballeros de la niebla negra. Y pensaron que los únicos que podrían pelear con un caballero fuerte, eran unos caballeros que sean mucho más fuerte, especialmente el segundo al mando, el señor Jackson, porque él puso una increíble pelea como usualmente hacía, y a pesar de que al oponente se le refería como un recolector de almas, no pensaron que el señor Nell perdería de esa manera. Pero no fue así hasta que el señor Nell comenzó a ser cortado en partes, y era una situación que nadie podría haber predicho, porque simplemente sucedió en un segundo. Y al mismo tiempo, el recolector de alma dijo algo que él recuerda muy bien. Este dijo que se dio su vida lo suficiente, y usará 1000 horas. Pidiendo que por favor le presten su fuerza el dios de la guerra Laun, y en ese momento algo increíble ocurrió. Porque los caballeros de la niebla negra, la élite del vizconde, fueron completamente masacrados en menos de 30 segundos, y cuando todo el mundo vio eso empezó a retirarse. Y cuando él miró hacia atrás, él estaba allí arrodillado cubierto color rojo observándoles cuidadosamente, y era como si él estuviera diciendo que todavía no es suficiente. Y de hecho, ahora que lo piensas tal vez, pero esta persona interrumpo al anciano, y le pregunto, que si le está diciendo que antes de que él combatiera todo lo que dijo fue unas cuantas palabras y algo como un llamado a un dios de la guerra ocurrió, y pregunta que si no hay algo más, algo que haya comido. Y el anciano dice que no está seguro acerca de ello, y el tipo encapuchado dice que es así y decidió marcharse. Pero el anciano recordó que todavía no le había dicho su nombre. Y esta persona dijo que ya lo sabe, su nombre es Louis Delroyce, conocido como el recolector de almas. Y últimamente se ha vuelto muy popular, y en esos momentos debería estar con sus colegas celebrando el final de la batalla. Y sí, exactamente está brindando mientras le felicitan por su victoria. Y mientras ve una ventana dice que no es suficiente, y lo repite 3 veces con una cara de disgusto, porque su tiempo de vida no es lo suficientemente largo. Y piensa creer que tendrá alrededor de 1 mes y medio, y ese es el tiempo de vida que le queda. Pero bueno, como sea, se pregunta si será mejor que cuando solía vivir en su antigua vida, porque en el mundo real era un paciente de un hospital destinado a morir sin ser capaz de hacer algo, y solía desear que en su siguiente vida le diera un cuerpo fuerte y sano, y si Dios existía esperaba que le concediera el deseo, pero él le llevó a ese lugar en ese mundo de fantasía de mierda que ocurre en la Edad Media, y maldice a ese Dios de mierda, y pregunta que si acaso no ha leído otro tipo de historietas, o que si no podría haberle puesto en una historia más acogedora, o una historia que le beneficiara. Y dice que matar a granjero normal incrementa su tiempo de vida alrededor de 1 día, así que si quiere vivir por lo menos medio año necesita matar alrededor de 180 personas, tomando en cuenta las horas que toma transportarse de un lugar a otro o tomar un descanso, y debería ser más seguro matar a 9 personas más, y piensa que eso suena imposible, porque además no es como si fuera algún tipo de pródigo en un matadero o algo así. Pero en ese instante alguien llama a Louis y le pregunta que qué pasa con esa expresión tan seria, y Louis le pregunta que qué mierda, que si ya está borracho, y loquillo le dice que por supuesto, porque está viviendo una vida en la cual no sabe cuándo morirá, y tiene que beber mucho siempre que pueda. Y Louis se ríe y le dice que seguro, pero no en su caso. Pero en ese instante llega alguien y le dice a Louis que debería tener algo de diversión cuando los demás están teniendo un buen rato, y el borrachón se sorprende y llama al jefe, el cual pregunta, que si no cree que el estar quejándose arruinará el ambiente de celebración, pero en ese instante un calvo raro grita, que mientras hablan de ellos le pide que cuente cómo derrotó a los enemigos. Y otro grita que sí, y pregunta que cómo lo hizo, y el jefe se pone un poco frío, y dice que también tiene curiosidad. Y le pregunta que cómo lo hizo,
porque esas personas no eran gente ordinaria, y siendo sincero ellos estaban sobrecalificados para aparecer en esa batalla, especialmente ese chico Nel. Él era una de las pocas personas que se consideraba estar alrededor de un nivel maestro, y ante esto el prota se pone extraño. Y piensa que no quiere volver a hablar de ello, y sonriendo dice que solo tuvo suerte, y comparado con sus reputaciones no eran algo tan especial. Y piensa que ellos no le creerían incluso si les dice la verdad, pero el jefe mira hacia un lado y le pregunta que si solo tuvo suerte, y le dice a Lois que ellos no son idiotas, porque 4 de sus chicos fueron víctimas de ese chico llamado Nel, y él no es alguien con el que se pueda ganar solo con suerte. Y este le dice que son compañeros, y le pregunta que qué les está escondiendo, pero ante esto Louis se queda en silencio, levanta los brazos y le dice que tiene razón y estaba bromeando, es solo una broma. Y dice que está bien les dirá, así que escuchen con atención, y la verdad es, momento en que todo el mundo presta mucha atención. Y mientras el prota está muy serio, dice que peleó mientras ponía su vida entera en juego, y ante esto todo el mundo queda incierto, y le pregunta que cómo que poner su vida en riesgo, y las personas se enojan y le lanzan barriles de cerveza, porque todo el mundo que pelea en esa guerra pone su vida en riesgo, y le dicen que es un maldito cretino. Y le preguntan que si llama eso una broma, o que si acaso tiene 9 vidas o algo así, cabrón de mierda. Pero el prota les dice a esos cabrones que entonces respeten su privacidad, porque ni siquiera importa que lo sepan o no, y pregunta que por qué entonces siguen preguntándole. Pero en ese instante llega una persona y llama a Louis, y le pregunta si pueden hablar un momento, es el jefe del grupo mercenario Taeron, y Louis le dice que desde luego, y sus compañeros le piden que regrese pronto antes de que terminen todas las bebidas, y Louis gira hacia atrás y les dice que eso duele, preguntando que qué pasó con su camaradería. Pero el líder le pregunta que como que camaradería, y este se ríe preguntando lo que qué es eso, pero este se queda en silencio mientras el prota entra a una puerta, y en el instante que el prota desaparece le pide a un estúpido que deje de beber y reúna todos los hombres que solían ser caballeros, y este se queda incierto y pregunta que por qué, y el líder dice que es hora de trabajar, y esta persona le pregunta que cómo que trabajar, a lo que el líder, con una cara un poco sombría le dice que sí, porque algo le ha estado molestando. Después de esto pasamos donde está el jefe Taeron, y el prota le pregunta al jefe que qué es lo que ocurre, y este sonríe y le dice que buen trabajo. ¿Por qué hizo bien en cargar con todo el trabajo duro en la batalla? Preguntando que quién diría que un tonto como él se volvería un increíble soldado para ellos, y desde el principio supo que había un gran potencial en él. Y este tomó el prota por un brazo y le pidió que se siente y comiencen a beber, a lo que el prota dice que se puede sentar por su cuenta, así que por favor le pide que le deje ir. Y Taeron le pregunta si lo recuerda, cuando se unió al grupo por primera vez, pero Louis le pide que vaya directo al grano, diciendo que él nunca ha rechazado una de sus misiones, preguntando que si no es así. Y Taeron sonríe y dice que es cierto no lo ha hecho, pero aún así primero quiere que celebren antes de que pasen a lo siguiente, y eso es para él y le pide que lo tome, porque es una reserva de alcohol que llegó recientemente, pero no sabe nada mal. A lo que el prota lo toma y le da las gracias por el vaso, y Taeron dice que por supuesto, dándole las gracias a Louis por sus acciones. Y de hecho recientemente el vizconde Beore ha declarado que se rendirá, pero sin embargo todavía no han resuelto las cosas de manera oficial, y usualmente el vizconde Beore se supone que paga una tarifa de compensación por la batalla que ha ocurrido, y entonces de esa manera es que termina. Pero sin embargo hace solo unos momentos el vizconde Beore ha solicitado que se reúnan con el empleador, a lo que el prota dice parecer que él quiere otra lucha, y Taeron dice que es cierto, y cree que él no quiere pagar la tarifa de compensación, así que está planeando matar a todo el mundo y es una mierda. Pero está en sintonía con su personaje y pregunta que si no es así, y ese es el por qué necesita que atienda esa reunión secreta y proteja al vizconde Beore, porque él tiene que estar vivo para que esa guerra se acabe de manera oficial. Pero Louis le dice que sí solo necesita un guardia de seguridad, y le pregunta que por qué específicamente le necesita a él, a lo que Taeron dice que solo es imagen en general, porque con su imagen se siente mucho más seguro de viajar con alguien como él. Y le pide que tome eso, porque la ubicación de la reunión está escrita ahí, y no es mucho pero le recompensará por eso aunque sea más tarde.
Y en ese instante Luas se está yendo y le dice que pueden discutir las recompensas después, porque los otros miembros le están esperando. Y este se ríe y le dice que claro, despidiéndose instantáneamente, a lo que inmediatamente pasamos al bosque, y Luas piensa que mientras los nobles están sentados cómodamente y usando a la gente normal en el campo de batalla como si fueran nada, ya han sido 10 años desde que llegó a ese mundo, y todavía no se acostumbra a tomar la vida de las personas como si fuera nada. Pero bueno, supone que no debería preocuparse mucho por ello, y en ese instante Lois llama a alguien, y pregunta que ese es el vizconde, pero este se queda observando hacia atrás, y se pregunta que ahora qué sucede. Que si acaso es una trampa, y dice que eso le trae recuerdos, y al ver sus uniformes parece que son caballeros trabajando para Beore, y Lois pregunta que se están ahí para vengar a sus camaradas caídos, pero dice que bueno. Porque no importa, desenvainando su espada porque matar caballeros extiende su tiempo de vida más que matar a granjeros y terminará eso rápidamente, imbuyendo poder a su arma, pero en ese instante empieza a escupir sangre, y se pregunta que qué es eso, porque estaba tratando de usar su éter, pero su cuerpo. Y piensa que eso nunca había pasado antes, y no hay manera, o que si acaso había veneno en el alcohol que tomó ese día, pero en ese instante hay una persona que ya tiene su espada alzada, y el prota dice mierda. Porque si en verdad te había veneno en esa bebida él no es el único en peligro, porque sus camaradas. Pero en ese instante es impactado por varios ataques, fuertemente impactado. Y este sigue escupiendo sangre, a lo que al parecer una espada atravesó su cuerpo, y Lois piensa que tiene que apresurarse, y en ese instante alguien dice que era de esperar, porque incluso el infame recolector de almas no puede ganar contra el veneno que contrarresta al éter, y él gastó mucho dinero para comprar ese veneno, así que le alegra que haya funcionado, y otro sujeto que le pide que no les tenga rencor porque no disfrutan hacer eso. Pero el prota le pregunta a los chicos que si fueron sobornados por el vizconde Beore, o que si están tratando de matarle y obtener la recompensa por su cabeza, que si ese es el por qué pusieron veneno en su trago. Porque Taeron descubre lo que le están haciendo, pero este hombre le pide que no diga algo tan molesto, porque aquel que puso veneno en su bebida, aquel que planeó todo eso, aquel que lidera todo fue el mismo Taeron. A lo que el prota se sorprende mucho, y se pregunta que por qué Taeron le saboteó, porque creyó que eran camaradas. Y este sonríe, y dice que al parecer que es así, y supone que fue el único que pensó eso. Y piensa que ese mundo de fantasía de mierda ambientado en la Edad Media, él odia ese mundo. Sujetando una espada de alguien que lanza un ataque, pidiéndole al sistema que use 1000 horas, y el tipo pregunta que qué está pasando, o que si no debería ser no capaz de usar éter, y podemos ver una pantalla de notificación, porque la bendición de Laum se ha activado, y el prota dice que hace un tiempo atrás, le preguntaron en el salón que cómo derrotó a los caballeros, y todo el mundo creyó que él estaba bromeando, pero él les estaba diciendo la verdad, porque para hacerlo tuvo que poner toda su vida en riesgo. Pero en ese instante el líder grita que ataquen todos a la vez, porque de cualquier forma Luas no está cargando un arma, y el prota con una mirada aterradora, le pregunta si se refieren a que no está cargando armas, que por qué piensan eso, y ante él aparece un cementerio de espadas, y esto sucede cuando él se adentra en el campo de batalla del dios de la guerra Luam, porque mientras la protección divina está activada puede usar cualquier arma que esté disponible, y el prota elige la daga arrojizada, y el sistema utilizando 4 segundos de su vida como un pago por el arma. E inmediatamente comenzó el conteo, y el prota también empezó su ataque, y el líder preguntaba que qué era esa extraña daga, que cuando fue que, pero en ese instante de un ataque el prota acabó con todos, y le pidió que le deje hacerle una pregunta, y le pregunta al líder de qué fue él para ellos, pero el líder se ríe, porque está preguntando algo muy emocional, y le pregunta si quería que respondieran que él era como su familia, y en ese instante todos terminan de morir con el mismo ataque, y la daga del dios de la guerra Laun se devuelve al mundo fantasma, y la protección divina de Laun se revoca. Y debido a la carga excesiva del cuerpo físico las habilidades han sido momentáneamente pausadas, y en ese instante el prota empieza a escupir bastante sangre, y empieza a maldecir, porque ese buff del dios de la guerra es una mierda. Y ayuda mucho pero aún le deja al borde de la muerte, pero se pregunta que si acaso todo el escuadrón de Taeron le traicionó, y dice que no, no hay manera.
porque ellos son sus camaradas, y han pasado altos y bajos juntos por unos cuantos años, y tiene que haber al menos un miembro que no le haya traicionado. Pero en ese instante Lois pregunta que qué es eso, que quién mierda hizo todo eso, y en el suelo un sujeto que llama a Lois, y le pregunta que por qué regresó, y le pide que se apresure y escape, porque Taeron les traicionó. Él hizo un contrato con Beores, pero en ese instante la cara de este tipo es cortada en dos. Y sale Taeron, y le dice que es increíble pensar que bebió el veneno del éter y se las arregló para derrotar a sus subordinados y aún así regresó en una pieza. Y parece que lo ha subestimado mucho, o tal vez sobreestimó a sus miembros. Pero el prota maldice a Taeron, y le dice que es un maldito loco. Preguntando que por qué tuvo que matar a todos sus camaradas, que si acaso no era necesario matarle solo a él, su objetivo. Pero Taeron le pregunta que como que camaradas, que de qué diablos está hablando, porque ese día no mató a ninguno de sus camaradas, solo removió las barricadas que bloqueaban su camino. A lo que Lois le pregunta que qué dice, y le pide que deje de joderle, porque todos eran sus subordinados, gente que seguía su liderazgo. Y Taeron dice que seguro, y como es el último que queda está bien darle algo de tiempo para quejarse, porque ha hecho un trato con Beore. Y si deja ese miserable escuadrón él le prometió darle un título de nobleza, pero si los deja vivo a ellos, él está seguro que los volvería a encontrar en otra batalla en el futuro. Y el prota le pregunta que si por eso decidió encargarse de todo de antemano, y Taeron dice que al parecer él lo entiende rápido, y es difícil creer que era un don nadie considerando lo inteligente que es. Y a veces tenía sus sospechas de que era un noble, a lo que el prota le pregunta que si es todo lo que tiene que decir, y este se lanza al ataque instantáneamente con mucha furia en su mirada, pero Taeron cubre, y ambos vuelven a balanzar sus armas para atacar de nuevo, a lo que el prota viene con un poco más de rabia y lanza un ataque que Taeron esquiva con su arma, pero este retrocede unos centímetros, y le dice a Lues que por tener historia juntos lo iba a matar sin dolor, pero supone que ya eso no importa, y le pregunta que si acaso no ha olvidado eso levantando su hacha, porque en la Guerra Santa que tuvo lugar hace medio siglo él fue uno de los héroes de renombre, y ya sea en habilidad o en experiencia están en niveles completamente diferentes, y le pide que observe atentamente. Porque ese es su habilidad definitiva que creó el nombre del leñador Taeron, y con la habilidad de cortar a cualquiera en un radio de 20 metros como si fueran árboles, como el nombre lo indica. Pero en ese instante fue cortado sin antes terminar la oración por un prota enojado y cabreado dejando a Taeron un poco incierto ante los pies de la muerte, preguntándose que cómo es que puedo usar éter. Pero dice que era de esperar, porque reconoce a un tipo con potencial cuando lo ve. Después de esto, toda la guarida y los amigos del prota murieron, todo se quemó, jodidamente todos esos 2 años fueron el tiempo que pasó con los miembros del grupo de Taeron, al igual que el tiempo que pasó en el hospital esperando la muerte. Y menciona que en su vida pasada después de transcurrir 2 años continuó esperando su muerte él solo, pero en ese mundo incluso después de haber pasado 2 años está solo como el único que ha sobrevivido. Y nada dura para siempre, y él sabía que algún día llegaría la hora del dejar ese grupo, y este se marchó clavando todas las espadas en signo de respeto a sus camaradas, pensando suponer que ese momento llegó antes de lo que él esperaba. Después de esto, mencionan que la naturaleza de hoy en día es que la vida media de un ser humano o sea de 80 años, al menos lo es cuando se cumplen todas las condiciones requeridas. 3 minutos es el tiempo que se puede sobrevivir sin oxígeno, 3 días es el tiempo que se puede sobrevivir sin agua, 3 semanas el tiempo que se puede sobrevivir sin comida, y existe ese tiempo solo para él. Es el tiempo que puede sobrevivir sin matar a nadie, y si quiere vivir un día más tienes que quitarle la vida a otro para seguir viviendo, así que lo que necesita son guerras constantes. Pero este calvito de gafas dice que no, lo que necesita para vivir es dinero, y todavía tiene una deuda de 8.600 de oro, y esto deja el prota incierto, que le grita al calvo que nunca ha pedido dinero prestado a nadie en su vida, preguntándole que de qué demonios está hablando. Porque no hay nadie que les preste dinero, pero Calvito le pregunta que si nunca ha pedido dinero prestado, o que si eso es realmente lo que piensa. Porque el edificio que su equipo estaba alquilando se redujo a ceniza en el incendio del día anterior, y Lois le dice que entiende lo que está diciendo, pero le pregunta que por qué es él el que tiene que pagar eso, y Calvito le pide que ahora mire ahí, porque ese es el contrato que establece claramente que quien alquile el edificio es responsable de pagar los daños a la propiedad,
lo que significa que él como miembro del grupo de Taeron es el responsable de pagar los daños. Y Luis le pide que deje de estafarle, porque nunca ha visto un contrato en su vida, y Calvito le pregunta que qué quiere decir con estafa, y le pregunta que si esa no es la firma de Louis del Royce. Y ante esto el prota se queda sorprendido, y pregunta que por qué, recordando ese día que Taeron llamó al chico pidiéndole que vaya hacia él, y el prota le preguntó que qué era eso. Y Taeron le dijo que es la hoja de registro oficial para unirse a su equipo, y Louis dice que no sabía que se trataba del contrato, y Calvito dice que se supone que debe leer el contrato detenidamente antes de firmarlo, y el prota dice mierda, porque eso es una estafa y para empezar no tiene dinero, y pregunta que qué son capaces de hacer si deciden no devolver el dinero, y en ese instante tiene dos espadas en su cuello y está completamente rodeado por unos estúpidos, y Calvito le pregunta que qué pasa si no paga. Eso es lo que está preguntando, porque en primer lugar se le quitará su título de mercenario, y por supuesto eso significa que no podrá trabajar como mercenario en ninguna región, no solo en la que residen actualmente. Y segundo, habrá una recompensa publicada por él, así que los mercenarios de todo el país irán a por su cabeza, y él no sabe si él ya está enterado, porque la gente que es capaz de usar éter a menudo se venden a precios muy altos, y ahora debe tomar una decisión. Pero el prota se ve muy enojado, mientras que Calvito le da un minuto para decidir, y el prota le pregunta que si un minuto, porque un minuto para él es suficiente, y si se lo propone y lucha contra ellos al menos la mitad de ellos no saldrá vivo de ese lugar, y le pide que dejen de hacerse los duros y guarden las armas antes de que todos salgan heridos. Y cuando el prota iba a sujetar su espada Calvito le pidió que se calme, porque solo le estaba explicando lo que podría pasar en el peor de los casos. Y le pregunta que si no cree que podrían llegar a un acuerdo más parecido al de los mercenarios, cómo ganar dinero con lealtad y luchar con la vida en juego. Porque de hecho Beore pidió una comisión prometiendo una recompensa muy grande, y él quiere que aniquile a una fuerza armada ilegal escondida en el bosque, y por lo que ha oído ha intentado enviar gente en el pasado pero siempre han fracasado, a lo que el prota está pensativo, porque ese sujeto era su enemigo hace unos días, pero será su jefe, y piensa que es una fuerza armada, así que asume que se enfrentará a un grupo de oponentes, pero ese encargo, y la recompensa parece un poco alta considerando la cuota que tiene que pagar, y también no debería quedarle tanto dinero, pero Calvito dice que si no puede hacerlo le pide que lo entregue, pero el prota lo empuña, y le pregunta que quién dijo que no puede hacer eso, porque solo necesitaba un momento para pensar, es todo. Y mientras el prota se va estrellando la puerta, Calvito le dice de antemano que tiene que reportarse cada 3 días, porque de no hacerlo se le clasificará como persona desaparecida, y se pondrá una recompensa por él. Y Calvito piensa suponer que eso resuelve una de sus tareas, pero se pregunta que por qué tiene la sensación de haber olvidado algo, y este dice que ya recuerda, porque el bosque negro al que se dirige está llena de bestias demoníaca, y el prota está enojado porque debió haberle dicho de antemano sobre las bestias que aparecen en esos bosques, ese calvo bastardo. Y él sabía que habría monstruos porque ese es un mundo de fantasía, pero es la primera vez que veo una bestia demoníaca con vida, y se pregunta que si ya que es un ser vivo extenderá su esperanza de vida también. Y dice que lo va a comprobar, y se da cuenta que obtuvo 60 horas de una bestia demoníaca, y eso es mucho mejor que matar a una persona.